Hola a todos y a todas, para quienes no me conozcáis, mi nombre es Vanessa Carbonell, soy educadora canina de Dirigis Animal y hoy vengo con uno de los vídeos más demandados últimamente. De verdad, si yo pudiera poner y supiera hacer eso de poner aquí las veces que me lo ha pedido la gente, lo haría, pero es uno de los vídeos más demandados y tiene que ver con los primeros días del cachorro en casa. Estos días hemos terminado el curso online completo para que podáis acceder a él de nuestra página web, pero aún así he decidido hacer un pequeño vídeo para YouTube en el que pueda, aunque sea explicar, dando pinceladas sueltas, los aspectos que considero importantes para los primeros días en casa del cachorro. Así que vamos allá. Bien, pues como os he comentado, os voy a hablar, creo que han quedado 10 puntos de 10 cosas importantes que yo considero para los primeros días del cachorro en casa, pero antes tenemos que ver dos cosas previas para poder comprender cómo vamos a abordar todo esto que nos viene estos primeros días tan emocionantes. Primero, si has caído en este vídeo, en primer lugar, te recomiendo que veas antes, te los voy a ir dejando enlazados por aquí, el vídeo de quiero un cachorro que tengo que saber, por supuesto el vídeo de preparar la casa para la llegada del cachorro, porque estamos dando por sentado que ya tienes toda la casa preparada, el vídeo por supuesto de los materiales, que sin los materiales no puedo terminar de preparar la casa bien, y que idealmente si has visto el primer vídeo verás que lo digo, ya te has formado, es decir, ya tienes idea de la base de la ciencia de la conducta, ya sabes qué cosas son muy probables que vayan a pasar, etc. Y ahora vamos ya a detalles concretos, pero si tenemos la base teórica de la ciencia de la conducta, pues muchísimo mejor. Por tanto, estoy dando por sentado que has visto previamente todos esos vídeos que son importantes antes de llegar a este punto. Y si es así, pues vamos a pasar ya al punto número 2, que tiene que ver con, a ver cómo le voy a llamar, punto de partida. Voy a volver a utilizar ese término porque me gusta mucho. Es decir, punto de partida en este caso se refiere a que tenemos que tener en cuenta que el cachorrito acaba de separarse de la madre y los hermanos. No en todos los casos va a ser así, pero en muchos sí que va a ser así. Entonces tenemos que tener en cuenta pues, que el cachorro está viviendo un momento muy importante en su vida, un momento muy traumático, podemos llamarlo así, en el que le sacan de su entorno conocido, le separan de sus hermanos y su madre y llega a un lugar totalmente nuevo. Por tanto, yo considero que debemos ser lo más empáticos posible y entender que para el cachorro es un cambio muy radical y vamos a intentar hacerlo lo más llevadero posible, lo más fácil, lo más calmado y vamos a intentar convertirnos lo más rápido posible en su lugar de calma, tranquilidad y seguridad. Así que tenemos que tener en cuenta que el cachorrito acaba de cambiar todo su mundo y lo que va a encontrarse es lo que nosotros tengamos preparado en casa y todo lo que hayamos acondicionado. Antes de comenzar con los 10 puntos clave, debo decirte que si tu caso tienes niños pequeños en casa, tienes otros perros o convives con otras especies como pueden ser gatos o conejos o cobayas, vas a tener que tener consideraciones especiales. El momento de la presentación es muy importante, tanto para bien como para mal, para una parte de la relación o la otra, por tanto te recomiendo que tengas cautela. Si en tu caso tienes otros perros, tenemos un vídeo en YouTube que habla de cómo presentar a perros adecuadamente, que te puede ser muy útil, te lo voy a dejar enlazado por aquí. Y si tienes niños o si tienes otras especies, te recomiendo que consultes con un profesional para que te dé pautas, porque sí que es muy importante que las primeras veces pues esas interacciones sean buenas para que luego no haya problemas. Así que si convives con otras especies o con niños, pues hay que tener consideraciones especiales para los primeros días. Bien, pues ahora ya sí vamos a los 10 puntos que yo considero importantes cuando el cachorro llega a casa, ¿vale? El punto número 1 sería el viaje, es decir, cómo va a trasladarse el cachorro desde el sitio en el que está hasta nuestra casa. Creo que hay principalmente dos opciones, o al menos son las que a mí se me ocurren. Una es enviarlo por mensajería, que esto es bastante frecuente, y la otra es que vayamos nosotros a por el cachorro. Obviamente, si ya empezáis a conocerme un poco, creo que vais a intuir cuál prefiero yo. Yo siempre os voy a recomendar que si podéis vayáis vosotros a por el cachorro. Si vais toda la familia, quizá también puede ser una situación demasiado estresante para el perro, aunque depende qué hagamos o qué permitamos que ocurra, sobre todo si hay niños, ¿no? Pero siempre os vamos a recomendar que si podéis vayáis vosotros mismos a por el cachorro para hacer ese viaje o transición lo más calmado posible y lo menos estresante posible. El servicio de mensajería sí que es verdad que cada año, a medida que pasan los años, van mejorando en calidad, pero aún así no deja de ser un paquete que enviamos, que no sabemos cómo es el traslado, lo que le ocurre al perro y bueno, muchos perros llegan traumatizados después de esa primera experiencia, porque además a veces es la primera vez que se meten en un transportín y es una situación un poco delicada. Entonces siempre os recomendamos que si podéis vayáis vosotros mismos a por el perro. Hay gente que esto se lo toma como qué rollo, cómo me voy a ir a la otra parte de España por el perro, y hay gente que se lo toma, que es como es mi caso, en el sentido de tener un perro o incorporar un perro a mi familia. Es una experiencia maravillosa, muy emocionante y la voy a vivir paso por paso de forma completa desde el minuto 1 y la primera parte es ir a recoger a mi perro. En segundo lugar, la llegada a casa, es decir, esos primeros minutos o momentos en los que el perro llega a casa. Aquí hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿vale? En primer lugar, ya tenemos a Amelia aquí, como no,
En primer lugar, habría que tener en cuenta cuánta gente sois en casa, sobre todo si hay niños, si hay otros perros, si hay otras especies. Yo recomiendo que sea lo más calmado posible y que dejemos un poco al cachorrito tranquilo en el sentido de que explore la casa, etc. Por cierto, la semana pasada en Stories de Instagram pregunté cuál era la mejor opción, si dejarle toda la casa a disposición o acotar zonas. Y ya visteis que salí explicando que mi recomendación es que acotéis zonas, aunque eso lo explico mejor en el vídeo de preparar la casa para la llegada del cachorro, así que no tengo nada más que decir en este vídeo al respecto. Entonces es muy importante el primer momento en el que interactúa con gente o ese sitio al que llega, cuánta estimulación hay, etc. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. El tema de acotar zonas es lo más recomendable para que el cachorro no se equivoque. Recordaos que ese concepto de equivocación siempre es moral nuestro, ¿vale? Para que el perro no toque cosas que no queremos y acierte desde el primer momento. Es muy importante cómo hacemos la primera presentación del área de confinamiento para periodos largos, que si has visto el vídeo de preparar la casa sabrás a qué área me estoy refiriendo. Esa parte es muy importante hacerla bien si queremos convertir ese espacio en algo positivo para el perro. Por tanto, esa primera experiencia es muy importante. Y sí que una recomendación general que os daría a todos es que si podéis, cuando vayáis a por el cachorro, que el cachorro llegue a vuestra nueva casa de día. ¿Por qué de día? Pues porque tiene como más tiempo para adaptarse a ese nuevo entorno antes de que todos os vayáis a dormir y se quede solo, aunque ese sería otro punto a tratar, el tema de dormir con él o no dormir con él. Pero bueno, básicamente es para que el perro tenga un poquito más de tiempo para habituarse al entorno antes de que se haga de noche. Entonces, como consejo general, vamos a evitar en la medida de lo posible situaciones muy estresantes, tenemos que ser empáticos con el cachorro, pensar que acaba de cambiar todo su mundo, su entorno, no está con su madre, no está con sus hermanos, de repente está en un sitio totalmente nuevo y lo que queremos es positivizar nuestro espacio o convertirlo en un lugar de calma y seguridad lo antes posible, por tanto experiencias estresantes las mínimas posibles. En tercer lugar, una duda muy frecuente es la primera noche. ¿Qué pasa la primera noche? Bueno, aquí podemos ceñirnos un poco a lo que nos dice la ciencia de la conducta, podemos ceñirnos en cambio a la parte un poquito más empática, en fin, yo creo que al final cada educador tiene como una opinión, yo os voy a dar la mía, yo considero que, en base a lo dicho anteriormente, el cachorro acaba de cambiar de casa, de ambiente, etc. Y yo voy a intentar que esa transición sea lo más liviana posible. Eso quiere decir que si considero que la primera noche va a dormir conmigo, no pasa absolutamente nada, eso no quiere decir que el día de mañana no vaya a poder dormir solo, porque eso, como el tema de quedarse solo en casa, es algo que vamos a ir haciendo gradual y no va a haber ningún problema. Pero yo lo que no quiero es generarle la primera noche una sensación de abandono y de soledad. Hay muchos perros, como en todo, y siempre decimos que hay muchas diferencias individuales, y hay perros que no les va a costar nada y perros para los que va a ser totalmente un mundo. Entonces yo por si acaso hago prevención, si hace falta la primera noche duerme, las primeras noches duerme conmigo y no pasa absolutamente nada. Preparo su área de confinamiento para periodos largos en el espacio donde va a dormir conmigo, justamente para que no se equivoque en el sentido del control de necesidades, de que coja cosas que no debe, etc. Pero está cerca de mí. Pensemos, como he dicho, que cada perro es un mundo, cada perro tiene una sensibilidad diferente y si para nuestro perro pasar la primera noche solo es muy aversivo, pues podemos generar incluso una experiencia traumática que luego nos puede traer problemas para el tema de la ansiedad por separación, etc. Entonces siempre intentad ser lo más empáticos posible, pensad que eso, que acaba de cambiar todo su mundo y que bueno, que tiempo para que aprenda a dormir solo siempre va a haber. Esto es como los niños, no porque un niño duerma en tu cama significa que a los 18 años va a estar en tu cama, seguramente a los 10 ya no va a querer y a algunos antes tampoco. Entonces se trata de hacer la transición gradual y no pasa absolutamente nada. En cuanto a los que no queréis que duerma con vosotros la primera noche, una pregunta muy frecuente es qué hacer si llora. Ahí no hay una respuesta concreta porque depende de muchísimos factores. Entonces para eso sí que os recomiendo mejor el curso online en el que explicamos todo detalladamente, para que podáis saber cómo intervenir en cada situación si ocurre esto. Bien, pasamos al punto número 4, que sería la primera visita al veterinario. Realmente, si tu perro puede ser adoptado, puede ser comprado. Si es comprado, imagino que te has preocupado en buscar un buen criadero y eso va a implicar casi 100% seguro que tu perro va a venir ya con las vacunas que le tocan según la edad, que si lo has cogido a la edad adecuada tendrá entre 2 meses y 2 meses y medio. Entonces, bueno, aún así es recomendable visitar al veterinario lo antes posible para que le haga una revisión completa, para que revise la cartilla y pueda planificar su plan vacunal concreto. En este caso sí que os recomiendo que os preocupéis por buscar un veterinario que esté formado, aunque sea mínimamente en conducta, un veterinario que os recomiende y os recuerde la importancia de la socialización. Es decir, aunque hay que ser claros, no porque un veterinario no sepa de conducta implica que sea peor veterinario como tal, en el sentido sanitario. Pero bueno, si puedo buscar un veterinario que también cuida la salud mental de mi perro, mucho mejor, porque para el tema de positivizar las primeras visitas, etcétera, toda la vida del perro, las visitas al veterinario, pues me va a resultar mucho más fácil porque es un veterinario que entiende el proceso, entiende que requiere un poquito de tiempo, etcétera. Entonces sí que os recomiendo que busquéis muy bien un veterinario
que os preocupéis porque tenga, por supuesto, una formación académica en su ámbito buena, pero también sí puede ser que esté formado en conducta y sino que colabore con algún educador con el que comparta proyectos o mejore estos aspectos de la vida de sus clientes. Entonces, la parte de la primera visita al veterinario también es importante. Las primeras experiencias por lo general son importantes. No quiere decir determinantes porque luego podemos intentar revertirlo, aunque eso va a depender de muchos factores, pero sí que es importante que las primeras visitas, si lo podemos conseguir, que sean agradables, mucho mejor. Así que despacito y cuidado con la primera visita al veterinario. En quinto lugar, nos iríamos a la primera vez que conoce a humanos, vamos a decir, más allá del núcleo familiar, ¿no? Hay una tendencia generalizada a sobreexcitar a los cachorros, a relacionarnos con ellos de forma muy brusca, muy sobreexcitante. Y recordad que nosotros somos un ejemplo emocional para un perro. Si el perro en las primeras veces que ve un humano todo es sobreexcitación, jaleo, etc., aparte de que propicia conductas que nos suelen molestar como mordisquear las manos, etc., el perro está aprendiendo qué es la forma de relacionarse con humanos. Entonces, mucho cuidado con las relaciones con humanos. Tienen que ser siempre calmadas, interaccionamos con el perro cuando está relajado. Si nos muerde, nos detenemos un segundo para que el perro vaya entendiendo que no es la forma correcta de interactuar. Intentamos que sea relajado. Evitamos cogerle en brazos, evitamos ponerle nervioso. Por eso, si tenéis niños, es recomendable que enseñéis a los niños previamente sobre cuál es la forma adecuada de relacionarse con un perrito, sobre todo con un cachorrito, ¿vale? Yo en perros y niños siempre recomiendo que las interacciones sean con el mínimo contacto posible, es decir, interacciones más tipo te lanzo un objeto y me lo traes, etcétera, porque a los niños ya les cuesta a ellos suficiente autorregularse como para regularse cuando tocan a un cachorrito, que suelen ser tan adorables, ¿verdad? Con esas caritas tan adorables que son irresistibles. Así que el tema de las interacciones con personas, mucho cuidado, ¿vale? Prometo hacer un próximo vídeo para YouTube sobre perros y niños, es un tema que da para bastante largo. Pero bueno, es un tema que también ocurre a los adultos, lo de sobreexcitar a los cachorros, así que recordad que las interacciones tenemos que ser un ejemplo emocional para el cachorrito, por tanto son siempre calmadas, relajadas, etc. Punto número 6, nos iríamos a las primeras interacciones con otros perros. Esto es muy similar a lo de los humanos. Vamos a intentar que sean interacciones calmadas, no sabemos cómo es nuestro perro, no sabemos cuán sensible es, entonces seleccionamos perros, por supuestísimo, vacunados, con todas las medidas sanitarias adecuadamente cumplidas, porque nuestro perrito seguramente no tenga las vacunas aún y es un riesgo. Entonces seleccionamos perros que sean sociables, que sean tolerantes con cachorros y que básicamente le den a nuestro cachorrito una experiencia positiva. Repito, tenemos el vídeo en YouTube sobre cómo presentar a perros adecuadamente, ahí doy más información, pero básicamente como norma general que tengáis cuidado con las primeras interacciones, ¿vale? Punto número 7, el tema baños. Hay mucha gente que quiere bañar al perro el primer día que llega a casa. Pensad que para un cachorrito un baño es una situación extrañísima y es una situación, por tanto, estresante. Como hemos dicho que la norma general es que no queremos que nuestro cachorrito se estrese, vamos a dejar el baño para más adelante. Si veis que el cachorrito está muy sucio, podéis cepillarle. Con el cepillado se elimina bastante la suciedad, siempre positivizando, ¿vale? Recordad que en nuestra página web tenéis acceso a varios cursos sobre positivización, del transportín, del bozal, del baño, de un montón de aspectos, pero siempre hay que hacerlo de forma gradual para que al perro le resulte lo más agradable posible y luego no desarrolle problemas en este sentido, ¿vale? Hay una herramienta muy buena que se llama Liquid Mat, os voy a dejar una foto por aquí, para el tema de positivizar baños, ¿vale? Pero mi recomendación es que no tengáis prisa, no hace falta bañar a un cachorrito enseguida, a no ser que venga en unas condiciones horrorosas, pero que el tema baño puede esperar y si es un perro que va a tener que acudir a la peluquería, os recomiendo que ya vayáis buscando un peluquero amable, que también sepa en la medida de lo posible sobre conducta, para que os ayude a positivizar ese aspecto que para mí es una de las cosas más complejas a las que tienen que enfrentarse los perros. Hay un montón de estímulos y de cosas raras que para muchos perros se hace todo un mundo y eso lo podemos prevenir haciendo prevención cuando son bebés. Entonces, si tu perro va a requerir peluquería, ya le puedes llevar algún día, esperando unos días a que el cachorro se adapte, ¿vale? Y intentando que esa primera vez no sea destinada a que le hagan un baño completo, sino a conocer al peluquero, a subir un ratito a la mesa, etc. Positivizar. El punto número 8 que yo considero importante, no me dejaré ni poner las manos, es la primera vez que le vamos a poner arnés y correa, ¿vale? Yo recomiendo que no esperéis al primer día que le sacáis a hacer eso, sino que se lo vayáis poniendo en casa. Para mí es imprescindible enseñar a los perros el hecho de ponerse el arnés solos o por lo menos que metan ellos solos la cabeza, porque suele ser bastante frecuente que forzamos un poco a los perros a la hora de ponerse el arnés y llega un momento determinado que ya no se lo quieren poner, que sacamos el arnés y se van corriendo y se esconden. De hecho, hay mucha gente que piensa que no quieren salir a pasear y no es realmente eso, es que el momento de poner el arnés es muy estresante para ellos y no quieren. Entonces yo siempre desde cachorritos, con un premio, les pongo el premio a través del arnés, que ellos metan la cabeza y voy jugando. Es como un juego en el que este elemento pues es un objeto que tú te pones, te quitas, te ato, etc. Y el tema de la correa igual, no me espero al primer día al que le voy a sacar con correa a la calle o al campo, sino que ya se la pongo en casa para que se familiarice con ella, etc. Y como puntos 9 y 10 he puesto preparándonos para el primer gran paseo, tanto por ciudad como por campo,
en el sentido de que estas primeras experiencias son importantes. Para poder saber cómo actuar en este sentido ya tendríais que tener formación específica, que ese es el objetivo por el que hemos hecho el curso online de nuestra página web. En ese curso os explicamos cómo serían los primeros días de forma ideal de un cachorro. Es decir, si yo lo planteara como lo ideal, ¿qué tendría que ocurrir? Pensad que todos los puntos que he dicho no es para hacer el primer día ni durante la primera semana, sino que hay que ir espaciándolos. Pero sí que es verdad que los primeros días va a tener experiencias de ese tipo, si estamos haciendo todo bien. Por tanto, son cosas a tener muy en cuenta. Espero que estos primeros días con vuestro cachorro en casa vaya todo súper bien. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que tenemos consultorio presencial aquí en Alcoy, en Diéresis Animal, aquí mismo, o online, en la que os podemos ayudar y asesorar con algún problema que tengáis puntual con el tema de vuestro cachorro. También recuerda que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos principalmente en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y que en Instagram hacemos por los lunes encuesta semanal, los jueves no sé qué. Hacemos como muchas cosas muy divertidas en las que interactuamos. Y ahí me veis todas las semanas por stories contando cosas y también compartimos mucha información relativa a la educación canina. También recuerda que cada lunes quincenal nos puedes escuchar en la 94.4 en Onda Cero, en el que hablo de conducta humana, conducta animal y naturaleza. Pues nada, espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo os haya sido útil y nos vemos por aquí en el siguiente vídeo.